Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga en este día. Vamos a compartir un pasaje, la historia de Pedro y Cornelio. Escúchelo, es un poquito largo, pero sabe que es una historia preciosa, como Dios obró en la vida de Cornelio y Pedro. Está en Hechos 10. Usted, hermano, hermana, probablemente lo ha leído muchas veces, pero siempre es bueno leer la palabra de Dios porque Él sabe cuándo habla y de qué manera habla. Dice la palabra del Señor en Hechos 10, del 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y de qué hermosa relación, ¿verdad? Que el ángel venga y le hable a usted, le diga: tus oraciones han sido llevadas a la presencia del Señor y han sido escuchadas por Dios. Dice el 5: y envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienen por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 patas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire usted, es muy interesante mirar esta parte. Primero encontramos a este hombre de Dios, este hombre piadoso, Cornelio, un hombre de Dios, que el ángel se le presenta y le da una orden. Le da una orden el ángel a Cornelio y le dice que mande a buscar a Pedro. Y después, en el transcurso, vemos que Pedro pues tiene hambre y dice: sube a la azotea de su casa a orar a la hora sexta. Y en ese momento él ve una visión, tiene un éxtasis, y lo ve por 3 veces, que bajaron cuadrúpedos animales, y Dios le dice que coma de esto, y Pedro no quiere. Pero Dios le dice que lo que Dios limpia,
Pedro, no lo llame inmundo. En fin, mientras él está pensando, está analizando esta visión, recordando lo que pasó probablemente, dice alguien toca su puerta y lo están buscando. Son los enviados de Cornelio. Y ahí viene el ángel otra vez. Ahora habla con Pedro, le dice, Pedro, anda. Está bien que hagas este viaje, anda, porque esto viene de Dios. Mire usted la comunicación entre Pedro y Cornelio. Cornelio, un ángel visita y le habla a Cornelio. Después va otro ángel y le habla y le visita. O el Espíritu. En espíritu le habla y visita a Pedro. Pero antes de eso Pedro ve una visión donde bajan un gran lienzo del cielo por 3 veces y después se lo vuelven a subir. Mire usted la relación de estos hombres de Dios. Hombres comunes y corrientes como usted y yo, pero hombres que buscaban de Dios. ¿Y qué relación había, mi hermano, mi hermana, en estos hombres? Hombres piadosos. Y Dios se comunicaba con ellos de una manera natural. Aquí llega, dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ok, ya habían ubicado a Simón Pedro. Es la gente que envió Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Imagínense qué comunicación más hermosa, ¿verdad? Que usted tenga con Dios de esa manera, y si lo tiene, amén. Y si no, búsquelo, hermano, hermana. Una comunicación directa con Dios. Una relación grande, solamente con Jesús, directamente. Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, no tengas miedo de ir con ellos. Anda, yo los he enviado. Por eso hablé con Cornelio, mandé mi mensajero que hable con Cornelio, y Cornelio ha obedecido y mandaron estos mensajeros para que hablen contigo. Y anda tú, todo está bien. Perdón, imagínese, hermano, una comunicación tan directa con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero es el mismo Dios, mi hermano, mi hermana, que tiene usted, que tengo yo, para una comunicación directa con el Señor. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Escucha esto otra vez. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ya el Espíritu le dijo a Pedro, Pedro, anda con ellos. Pero Pedro no. Dice, yo soy el que buscas. ¿Para qué han venido? Ya el Señor acababa de confirmar a Pedro que se fuera con ellos directamente. Pero Pedro no, hace la pregunta otra vez aquí. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, Pedro, tienes que ir a esa casa a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tienes que ir a hablar de Dios a la casa de Cornelio. Probablemente habrán invitados, habrá gente importante. Y es una oportunidad que Dios les da para que esta gente en la casa de Cornelio puedan escuchar el mensaje de Dios. Entonces, haciéndose entrar, dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Gloria a Dios. Al día siguiente, Pedro salió en este viaje a la casa de Cornelio, a compartir la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cornelio lo estaba invitando. ¿Cuántas personas sabían? ¿Cuántas personas se convirtieron ese día en la casa de Cornelio? No lo sabemos, pero sabemos que Pedro fue a predicar la palabra de Dios. Amén.
Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Amén, aleluya. Ya Cornelio tenía preparada la casa, como dice aquí la escritura, había invitado a sus familiares, amigos más íntimos para esta gran reunión, donde Pedro llegaba, el evangelista internacional, o como se ha llamado, el hombre de Dios, el siervo de Dios, a predicar la palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Qué privilegio de Pedro de llegar y compartir el mensaje de salvación de Jesucristo para estas vidas. Tiene que haber sido hermoso, grande, lleno del poder del Espíritu Santo. Esas vidas tienen que haberse regocijado con el poder de Dios en esa reunión. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio, come on, levántate. No te arrodilles a mis pies, que yo también soy hombre igual que tú. Como mi comida, tengo hambre, tengo dudas, tengo flaquezas, tengo dificultades, pero por misericordia de Jesucristo camino cada día. Y por misericordia de Jesús estoy aquí en tu casa. Le dice Pedro, levántate. Yo también soy hombre, Cornelio. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. Pedro estaba comenzando a predicar el evangelio no solamente a judíos, sino a gentiles también en esta reunión. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice Pedro. Entonces preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cornelio estaba en ayunas y el ángel del Señor se le presentó. No estaba en ningún otro asunto. Estaba orando, ayunando. Y el ángel de Dios se presentó. Mire usted, para aprender nosotros. Pues no se va a presentar el ángel de Dios si estamos prendidos en la televisión horas y horas. O en cosas que no glorifican a Dios. Cornelio estaba orando y ayunando, y el ángel de Dios se presentó a hablarle, trayendo un mensaje de Dios. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le dijo el ángel a Cornelio. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Él le hablará. Imagínense que Dios escogió a su predicador desde el cielo. Le dijo al ángel, anda a Cornelio, háblale, él está en ayuno y oración, preséntate, háblale, dile que me vaya a traer a Pedro, para que Pedro le hable a la gente que va a reunir Cornelio en su casa. Y dile que Pedro vive en la casa de un tal Simón curtidor cerca de la playa. Ahí está Pedro. Dios pudo haber escogido otro predicador, cualquiera, del grupo de Pedro. Pero no. A Jesús le plació escoger a Pedro. Hermano, hermana, sea usted es un predicador, un evangelista, un pastor, está dirigiendo una obra. Es que a Dios le plació escogerlo a usted. Ahí. Quizá no le guste eso a mucha gente, o a veces a mismos hermanos haya celo, envidia, pero Señor reprenda eso. Pero si Dios lo puso a usted ahí, usted va a permanecer ahí, usted va a crecer ahí, usted va a vencer ahí, usted va a triunfar ahí. Porque usted es, pues, escogido por Dios. Usted es su favorito, favorita de Dios, que lo escogió y lo puso ahí. No es que no ame a los demás, sino Dios sabe lo que hace, sabe a quién usar para el propósito que él necesita. Lo trajo a Pedro,
La razón no lo sabemos. Pudo ser otro, pero no lo trajo a Pedro. Y dice, así luego, el 33, así que luego envié por ti, dice Cornelio contando la historia a Pedro. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice, ok, ya cumplí, te mandé mis mensajeros que te trajesen, ya tú llegaste aquí en mi casa, ya está toda la gente reunida. Ok, ahora queremos palabras de Dios, queremos escucharte. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Va a usar tu boca para que tú nos hables de Dios. Vamos, Pedro, comienza. Qué tremendo, ¿verdad? Hombre y gente deseosa de escuchar el mensaje de Jesucristo. Dice el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice Pedro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice, y Dios se agrada y teme se agrada con aquel que hace justicia. Y le hace justicia a aquel que agrada, a aquel que le agrada. ¿Por qué? Porque Cornelio temía a Dios, servía a Dios, era dadivoso, era compasivo. Y a Dios le plació, pues traer a Pedro que predicara el evangelio en la casa de Cornelio. Porque vio el corazón de Cornelio. Un hombre que abría sus puertas, abría sus finanzas para dar a los más pobres y para apoyar el evangelio. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Comienza Pedro en el 36. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando en todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Es Pedro predicando. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí Pedro prueba al mundo y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro dice, nosotros que fuimos escogidos por el Señor, se reunió Jesucristo con nosotros y comimos y bebimos nosotros con Jesús después que él resucitó. En ese momento Jesucristo tenía un cuerpo glorificado, mi hermano, usted lo sabe. Pero Jesucristo comía y bebió con los apóstoles después de haber resucitado. Es el mismo cuerpo, mi hermano, mi hermana, que usted tendrá un cuerpo glorificado cuando el Señor venga para aquellos hermanos que duermen. Serán levantados de la tumba y serán transformados con un cuerpo glorificado como el de Jesús. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice, en las cenas que tuvimos, el Señor nos mandó a predicar el evangelio, a hablar. Hablarle al pueblo, hablarle a la gente que no conoce, hablarle de Jesús. Mi hermano, es el trabajo de usted, mío. No solamente de los apóstoles, profetas o pastores, o evangelistas, sino de todo hermano y hermana. Compartir las buenas nuevas de Jesús.
Porque hay un mundo afuera que se muere sin Jesús, mi hermano, mi hermana. Y tenemos que compartir la palabra de Dios. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal tendrá perdón de pecados. Mire usted, hermano, qué grande. Qué grande responsabilidad tiene usted como cristiano y yo como cristiano. No nos salvó Jesús para calentarle el banco del asiento de la iglesia, ni para contar nuestro testimonio a los mismos hermanos día tras día, no, sino para aquellos que no conocen de Jesús, para que ellos puedan venir a Cristo y ser salvos como usted y yo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, escuche bien esto, el 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La gloria de Dios se derramó sobre estos hombres y mujeres que estaban en la casa de Simón. Imagínense, hermano. Se derramó el Espíritu Santo. Y no todos estaban convertidos, que quede claro. Porque Simón los invitó, porque Cornelio los invitó a su casa. Y en la casa de Cornelio estaban reunidos toda esta gente y Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Los familiares y amigos de Cornelio no todos eran cristianos. Pedro estaba predicando y cuando está predicando se derrama el Espíritu Santo a toda esta gente, a los que conocían de Jesús y a los que no conocían. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fue para todos, cristianos y no cristianos en ese momento. Claro que se convirtieron después que cayó el Espíritu Santo, pero no habían aceptado a Jesucristo antes, porque era la primera vez que escuchaban a Pedro. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días más. Rogaron a Pedro que se quedase por algunos días más. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mire, esto rompe todos los patrones del legalismo. Porque el legalismo dice una de tantas cosas, que primero tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y después hacen unas prácticas de tratar de hablar buscando lenguas, que habla lenguas, de buscar. Pero mire usted, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Aquí usted ve que Dios hace lo que quiere. Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, a este grupo de los invitados de Cornelio, que eran familiares y amigos que no conocían de Jesús. Y vino la presencia del Espíritu Santo sobre esta casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí se convirtieron todos. Entonces no hay un patrón. Dios es tan soberano. Cuando usted tiene un corazón dispuesto a recibir a Jesús, Dios hará con usted lo que Él quiere hacer. Estos hombres y mujeres se reunieron en la casa de Cornelio para escuchar a Pedro. Y Dios mandó traer a Pedro de donde estaba, de la casa de Simón el curtidor. Y cuando llegó comenzó a contar el testimonio. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Comenzó a contar de que Jesucristo resucitó de los muertos y que se reunió con ellos a comer. Solamente a los escogidos, a los apóstoles.
Y después, ¿qué cosa más les dijo? Que tenían que predicar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Mientras está hablando Pedro y predicando, viene el Espíritu Santo, se derrama sobre esta casa, sobre estas personas que estaban ahí, se convierten al Señor y comienzan a hablar en lenguas, testificar de Dios. Y Pedro dice, ¿por qué no bautizarlos ahora? Vamos a bautizarlos ahora. ¿Acaso no hay agua para bautizarlos? ¿Qué le dice esto, mi hermano, mi hermana? Que Dios es soberano. Dios no es controlado por ninguna denominación. Dios no es controlado por ningún hombre. No es manipulado. Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Qué busca? Busca hombres y mujeres que lo quieran recibir. Hombres que abran su corazón, mujeres que abran su corazón para conocerlo a Él. Y Dios hará con ellos lo que Él tenga que hacer. Mire, Cornelio, un hombre piadoso de Dios. Dios lo usa para prestar su casa, para recoger a sus familiares y amigos, y manda a traer a Pedro para que Pedro venga y predique la palabra a los invitados de Cornelio. Y ahí es donde se derrama la presencia del Espíritu Santo. Y dice que le rogaban que no se fuera Pedro, que se quedara unos días. Hermano, ponga toda su mirada en Dios. Cuando miramos a los hombres encontramos errores. O miramos a las denominaciones encontramos muchos errores. Miremos a Jesucristo. Las denominaciones lo hicieron los hombres. Por organizarse, por celos, por lo que fuere. Pero tenemos que entender claramente que tenemos que mirar a Jesús. Porque los hombres cometemos errores y vamos a fallar. Y si usted sigue una denominación, no le digo que no se congregue en una denominación de la que usted pertenece. No le digo eso. Le digo que usted mire a Jesús. Pero si usted es de una denominación X y viene un hermano bautista, no le ponga cara. Alégrese, comparta. Él también es cristiano. O quizás ese hermano pentecostal va a una iglesia bautista, donde son más serios en la alabanza o son diferentes, más probos. Usted no se burle, no lo saque de ahí. Comparta. Mire, bautistas, no bautistas, pentecostales, interdenominacionales, todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal es salvo. Todo aquel hermano que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal y ha reconocido como tal y hay un cambio real en su vida, es su hermano, es mi hermano, es su hermana, es mi hermana. No le hablo de sectas, de grupos, no. Le hablo de hermanos que creen en la Trinidad Divina. Muchas veces no lo dejan entrar a determinadas iglesias porque usted no habla en lenguas o usted no es pentecostal. Y muchas veces apenas usted llega a una iglesia y le preguntan, ¿y usted es bautizado con el Espíritu Santo? Y usted a veces ni sabe, dicen, no sé. Nunca me hablaron de eso. Entonces de pronto lo comienzan a señalar, mire, este hermano no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ni tiene que ir a esta clase, o esta otra clase. Lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de verdad. Estos hombres y mujeres estaban en la casa de Cornelio buscando de Dios de verdad. Por eso es que el Espíritu Santo se manifestó con tal manera en esta casa y todos los hombres y mujeres que no conocían de Jesús, los que conocían de Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dijo Pedro? ¿Acaso no ha llegado para bautizarlos? Qué tremendo, ¿verdad? Qué soberano y qué grande es Jesús. Por eso, mantenga puestos sus ojos en Jesús. Cuando usted tiene puestos sus ojos en Jesús, usted podrá comprender al hermano bautista, al hermano pentecostal, al hermano nazareno, al presbiteriano. Usted lo podrá entender.
al hermano de la alianza. ¿Por qué? Porque usted va a entender que es su hermano también, que Jesucristo también derramó su sangre por ellos. Amén, hermano. No seamos legalistas. Tengamos un corazón como el que tenía Cornelio, dispuesto a servir y a dar. Amén. Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana. Con el amor de Jesús en la palabra de Dios, léalo. Es el libro de Hechos, Hechos 10. Y usted, mi querido amigo y amiga que no conoce de Jesucristo, Jesucristo lo ama, así como usted es, cargado y cansada como usted está. Venga, Jesús. Él lo ama así como usted es, mi amigo, mi amiga. No disfrace más, no corra más, no trate de evitar, de disimular, de usar lo que muy comúnmente se usa. No estoy preparado, no es tiempo, no es tiempo. Necesito conocer más, aprender más, preguntar a mi papá, a mi mamá. No, escuche, su salvación es personal. Venga, Jesús. Mucho dice, no, tengo que consultar con mi esposa o con mi esposo. Escuche, su decisión de usted es personal. Sí, el único que a usted no puede salvar es Jesucristo. Quien no puede prometer vida eterna a usted es Jesús de Nazaret, no hay nadie más. Mi querido amigo, amiga, venga, Jesucristo lo ama, así como está usted cargado y cansado y cansada. Yo también estuve en ese lado alguna vez, tratando de escapar, de huir, de correr, de que nadie me hable de Jesús. Y mire usted, aquí estoy compartiendo con usted la palabra salvadora, transformadora, la única verdad, que es Jesucristo, el único que acabó la obra redentora en la cruz del Calvario. Mi gran amigo, mi Dios, mi Padre, mi todo. Él es el único, mi querido amigo y amiga. Mire usted, sin Jesús no hay nada. No hay nada, mi amigo, mi amiga. Las armas no lo harán a usted más fuerte, su dinero no lo hará a usted más fuerte, su vanidad no lo hará a usted más fuerte, sus conexiones humanas a usted no lo harán más fuerte. El único grande para su vida es Jesús, el verdadero fuerte, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día y le quitó las llaves del Hades a Satanás. Ese es Jesús. Pruebe a Jesús, mi querido amigo y amiga. Reconozca su condición de hombre y mujer pecador y pecadora. El pecado viene desde Adán y Eva. Usted no podrá escapar, mi querido amigo y amiga, al juicio de Dios. Un día se acabará su vida en este mundo, sea tarde o temprano, porque en la palma de Dios está el aliento de vida de usted. Mi amigo, en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Es el único que a usted le promete salvación y vida eterna. No hay un hombre en esta tierra, ni mujer, ni lo habrá, ni religioso, ni religiosa. No hay. El único es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo no es religión, mi amigo, mi amiga. Es salvación, es el Salvador del mundo. Dios lo bendiga. Abra su corazón. Ríndase a Jesús. Usted, por más violento, un criminal o un asesino, tiene usted un corazón noble. Porque en el fondo de su corazón, usted clama y grita por conocer al que anda buscando algo más. Aquel que me puede dar paz, descanso, alegría, gozo, comprensión, amor. Eso no lo encontrará en la violencia, solamente en Jesús de Nazaret. No lo encontrará en la brujería, en la hechicería, en la meditación, no. Solamente en Jesús de Nazaret. Porque Él es el Dios, el creador de su vida. Él en el vientre de su madre lo hizo a usted con sus propias manos. Él puso cada célula que usted tiene en su cuerpo, Dios lo puso en el vientre de su madre. Y sabe, antes que usted fuese, ya Dios lo conocía. Ya sabía su nombre. Y usted, cuando era un embrión, un puntito de nada en el vientre de su madre, dice que usted como embrión, usted vio a Dios. Dicen los salmos, mis ojos te vieron. ¿Qué usted podrá refutar a Dios? Mi amigo, mi amiga. No pierda su tiempo ni energía tratando de negar a Dios. Venga, Jesús, ríndase, abra su corazón. Jesucristo lo ama así como usted es. Él no está interesado en su pecado, sino en su salvación. No escuche la voz del diablo que le diga que no te puede perdonar porque eres tan pecador, tan pecadora. Jesucristo lo perdona a usted y no se acuerda más de su pecado, y es inmediatamente. Amén, ahí donde está. Mi querido amigo y amiga, levante
las manos al cielo si lo puede levantar, y si no, cierre sus ojos en el nombre de Jesús y repita esta oración. Dígale: Padre Jesús de Nazaret, perdóname. Yo en este día me rindo a ti. Perdóname, Jesús. Perdóname de toda mi maldad. Jesús, perdóname. Yo me rindo a ti una vez más. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, me rindo a ti, Jesús, y te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, cambia, transforma mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, usted que ha hecho esta decisión de fe, lo felicito por tener esa valentía de hacerlo. Dios lo bendiga ricamente. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina, donde usted esté. Escuche, la mejor decisión que ha tomado en su vida es escoger a Jesús en este día. Le garantizo una cosa: usted nunca más volverá a ser el mismo, ni la misma. No escuche las voces del enemigo que le digan que Jesucristo no te perdonó de tu maldad. Ya usted fue perdonado hace unos segundos de toda su maldad y su pecado. Usted fue lavado por la preciosa sangre de Cristo. Y Jesucristo no se acuerda más de su pecado. Siga a Jesús todos los días de su vida. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Padre, he predicado tu palabra, he compartido tu palabra, Señor. Es tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Tú lo dices, Jesús. Glorifícate en esta vida de estos hermanos y hermanas, de mis nuevos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo y amiga, Dios lo bendiga. Les habló Roberto Quiroga de Light and Light Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad, a compartir la palabra de Dios con usted. Acuérdese, Jesucristo lo ama y está esperando, está tocando la puerta de su corazón para que usted lo abra y Él venga, entre a su corazón y cene con usted y usted sea salvo, sea salva. Mi querido amigo, Dios lo bendiga ricamente. Amén.